Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a hacer un video sin mucha edición. Esto va a ser así, como se suele decir, sin filtros. Voy a hablar de un tema que me parece muy interesante, que amerita tratar especialmente porque es algo que afecta muchísimo a los jóvenes y a los adolescentes de hoy en día. Y obviamente toca también mi corazón de papá un poquito, ¿verdad? Sé que mi hijo todavía está muy chico para esto, pero me parece que es importante velar un poquito y poner en contexto cuál es la situación de algo tan importante como la droga. Ayer el youtuber bastante famoso Alex Express hizo un video donde habla sobre su adicción a la droga. El video dice específicamente: las drogas te cambian, hasta pronto YouTube. También dice que está dejando YouTube por lo menos por un tiempo. Así que quiero reflexionar un poquito sobre sus palabras, especialmente sobre dos partes del video y hablar un poco al respecto de eso. A Alex yo lo conocí a través de YouTube, porque no lo conozco personalmente, a pesar de que en estos momentos estaba hablando con él a través de Instagram, justamente a través de una reacción que hice en mis historias de Instagram. Y eh, gente amiga, cuando yo comencé a hacer gajes de youtuber, de hecho después de unos 6 meses más o menos que comencé con el canal, me pasaron su contacto, me pasaron sus videos y empecé a verle. De hecho a mí me gustaba bastante lo que él hacía en aquel momento, me parecía que era muy interesante su trabajo y de hecho él logró superar los 100.000 suscriptores como youtuber paraguayo y siempre también se sintió orgulloso de ser paraguayo. O sea, me gustaba bastante la onda que él hacía, cómo él ponía las cosas, cómo él planteaba las cuestiones. De hecho, veía sus videos a medida que salía, pero en los últimos tiempos, qué sé yo, en los últimos 8 meses, 9 meses, no sé cuánto exactamente, su contenido no me estaba agradando mucho, no porque haga mal su trabajo, sino que simplemente lo que él decía o cómo planteaba las cosas un poco no estaba ya de acuerdo con mi visión sobre el mundo, sobre ciertas cosas que tienen que ver con mis valores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, directamente no me estaba atrayendo más los últimos videos. No soy de esas personas que me gusta juzgar a alguien o prejuzgar a alguien, decir, ese tipo se droga, por eso actúa de esta manera o cambió su forma de ser. Sí me gusta saber que hayan pruebas primero para poder opinar al respecto, ¿verdad? Tampoco me gusta el chisme, así que esto no lo hago por eso, sino que simplemente porque él lo puso público, entonces bajo esa condición, entonces yo estoy hablando con él. De hecho, él mismo me escribió en Instagram y me dijo, sí, metele, podés comentar al respecto. Bueno, eso me parece también que es bien de su parte. Lo que sí me pareció, y más todavía por una última polémica que había tenido él con otro youtuber, es que Alex no supo manejar la fama. Eso es lo que a mí me daba a entender. O sea, como que le superó todo esto, porque la fama, señores, es una droga también, y una droga muy jodida, porque no solo te llena el ego, el cerebro de muchas cosas, sino que también uno necesita. O sea, una vez que la gente empieza a darte like, empieza a ver tus videos, empieza a encontrarte en la calle y se quiere sacar fotos contigo, entonces se vuelve una necesidad. Y lo peor de todo es que cada vez uno necesita más de eso, y cuando no hay, como que uno se siente mal, como que uno tiene ese síndrome de abstinencia de la droga de la fama. Entonces definitivamente es algo que uno tiene que cuidar muchísimo, y es algo por el cual también me interesa mucho hablar, porque hoy por hoy en YouTube hay chicos de, qué sé yo, 17, 18, 20 años que pueden llegar a hacerse hasta millonarios y muy famosos simplemente teniendo una plataforma, ya sea en Instagram o en YouTube. O sea, hoy vivimos estos tiempos y con más razón uno tiene que cuidarse de eso. Pero vayamos a escuchar un poquito, un fragmento de lo que dijo Alex para poder comentar al respecto. Pero acá el punto no es eso. Mi punto es, para empezar, aclarar de mil formas que no estoy en contra del consumo del cannabis, pero tampoco estoy a favor. ¿Por qué no estoy tampoco a favor? Porque en mi propia experiencia, y también me consta que a algunos amigos les pasó, no a todos y no a la mayoría, de hecho a muy pocos, me arruinó. De verdad, a mí personalmente me arruinó. Llegó un punto en el que yo empecé a consumir por recreación, un amigo me hizo probar, me gustó y empecé a fumar más, cada vez más, y fue en un periodo muy corto, digamos que 4 meses, en el que yo empecé a consumir cada vez más y llegaba a consumir hasta 10 porros en un día. Me mantenía prácticamente
drogado, entre comillas, porque no es una palabra que me parece que hay que aplicar a esa sustancia, sí a otras, pero me mantenía en ese estado prácticamente el 100% del día. Bueno, acá hay dos cosas que me parece interesante resaltar de lo que él dice. Primero que nada, abre su corazón y eso me parece que está muy bien, da su opinión al respecto. Y cierto que él dice que a él le hizo mal y obviamente no está a favor, dice, del consumo de drogas porque él cuenta qué es lo que le está pasando. Dice de otra manera que es muy adictivo. Pero por otro lado también se pone en una situación un poco tibia, es decir, no estoy en contra y aclara que no está en contra. Inclusive en algún momento habla de otros amigos que no le hacen nada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo de repente, y por ahí si Alex me está escuchando también, y a la gente que pueda ver este video, que comprendan de que esa me parece a mí es una situación o una posición muy tibia. Está demostrado clínicamente, médicamente, que el cannabis es una droga extremadamente adictiva. Mucho más adictiva que el cigarrillo, mucho más adictiva que el alcohol. Es decir, una vez que uno probó una vez, hay una necesidad tremenda de seguir consumiendo y esa adicción hace que obviamente cada vez uno quiera consumir más. Y por otro lado, también es una droga que afecta directamente al cerebro. Lo que puede hacer en algún momento con mucha exageración, ciertos daños ahí, pero por otro lado, al incidir en el cerebro tiene un cambio de conducta muy grande. De hecho, él en su video, que lo pueden ver todo porque está en su canal de YouTube, habla de que él se convirtió en una persona muy irritable y que obviamente casi perdió su matrimonio a causa de eso. Entonces, mi primer punto al respecto, no hay que ser tibios con eso, más todavía cuando uno es alguien, como él mismo lo dice en su video, donde tiene muchos jóvenes que lo ven. Creo yo que hay que ser un poquito más firmes en esto. Vamos a ver otra parte. Quiero que sean conscientes de que no a todos les da por igual. No a todos nos hace lo mismo. O sea, a algunas personas puede ayudarles, a otras personas puede perjudicarles, como les dije, puede ponerles... A mí me puso en un plan en el que si yo no estaba bajo ese efecto era muy nervioso, era negativo. Yo sinceramente hasta podría decir, viendo en retrospectiva, que me volví una mala persona. Así, una mala persona. Bueno, volvemos a hacer lo mismo, es recurrente el tema, ¿verdad? Él dice que en algunos de los casos a gente le va a hacer bien el consumo de cannabis. Bueno, y acá vamos a separar porque hay mucha gente que defiende el tema. Por un lado, el tema de la ilegalidad, que, bueno, no voy a entrar en cuestión filosófica al respecto, ¿verdad? Sin embargo, la gente que defiende el cannabis dice que tiene ciertos efectos positivos para cierto tipo de enfermedades. Y acá hay que separar dos cosas. Por un lado está aquellas medicinas que puedan hacerse del cannabis, pero a través de la ciencia, a través de la medicina y que puedan ser utilizados para algunas afecciones. Y otro muy diferente es el que uno utilice un cigarrillo o un porro, como le dicen, y lo utilice de manera recreativa. Fíjense que absolutamente todos los medicamentos tienen contraindicaciones. Todo. Una aspirina tiene contraindicación. O sea, y cuando un médico te da un medicamento es justamente porque sus efectos positivos que te van a hacer, ya sea para curar una enfermedad, ya sea un antibiótico o lo que sea, van a ser superiores a las contraindicaciones. No sé, podemos ir al caso más extremo, por ejemplo, que tratamientos para el cáncer, la quimioterapia. La quimioterapia es un veneno mismo que uno se mete en las venas. Sin embargo, si uno no se mete ese veneno, lo más probable es que muera. Las contraindicaciones de la quimioterapia son altísimas, sin embargo, puede salvarte del cáncer y de morir a través del cáncer, ¿verdad? Entonces, todos los medicamentos tienen contraindicaciones. Imagínense que uno diga voy a tomar un medicamento de manera recreativa, donde no tiene ninguna necesidad médica para poder consumir, así que hay que separar ambas cosas. Hoy por hoy, en algunos países se utiliza el cannabis como una base para poder hacer medicamentos para tratar algunas dolencias. Y por otro lado está la gente que habla de la legalidad, o sea que en algunos países está legalizado. Bueno, no porque en algunos países esté legalizado algo significa que eso sea bueno, correcto o deseable. La legalización de las cosas no define lo moralmente correcto. Otro caso sencillo de eso es la legalización del aborto en muchos países.
Asesinar bebés en el vientre de sus madres no va a ser bueno jamás, ni aquí, ni en la luna, ni del comienzo de los tiempos hasta el final. Sin embargo, es legal en algunos países. Entonces, esas dos cosas me parecen muy interesantes. Y por último, voy a hablar y voy a dar un mensajito a toda la gente, a los chicos que hacen música, a los que están entrando o los que quieren ser influencers, youtubers. La fama les puede obnubilar. Y estar en ese lugar, en ese ambiente de los influencers puede ser un ambiente muy tóxico porque es un ambiente progresista en el cual el 99,9% de los chicos está en eso. Y si uno no habla ese lenguaje, que es lo que yo veo un poco que le pasa a Alex en su video, él está metido, su gente, los que le siguen, toda la gente que está en su ambiente, tienen esa visión. Y todos piensan de que el cannabis es bueno, puede ser bueno. Estoy dando el ejemplo de eso. Entonces, ir en contra de eso es romper contra todo esa muralla de seguidores que tiene y toda la gente que tiene ese ambiente de los influencers, de los youtubers, de los músicos, de los artistas en general. Ustedes se dan cuenta que en la mayoría de los países todos los artistas como que en masa apoyan este tipo de pensamientos, ¿verdad? Entonces, atentos, cuídense, chicos. La fama es una droga y ni siquiera es necesaria. Lo importante es que ustedes puedan dar su arte, su mensaje de la mejor manera posible. Sean auténticos, sin importar las críticas, pero buscando siempre ser mejores y siempre hacer lo correcto. Porque eso les va a dar felicidad. Porque ni el dinero ni la fama les va a dar, y eso está más que comprobado. ¿Cuántos chicos, ya sean actores o músicos, que han encontrado la fama desde muy temprano, se han obnubilado con eso y han terminado mal? Muchos inclusive suicidándose. ¿Por qué? Porque no pudieron manejar ni el dinero ni la fama. Ustedes preocúpense por hacer lo correcto, por buscar las cosas que realmente importan, que es la familia, el amor y por sobre todo dejar en este mundo una huella positiva para todas las personas que vengan después de vos. Gracias. Chao.